Buenos días mis hermanos, que el Señor les bendiga. Espero que estén cuidados y guardados, se encuentren muy bien en sus casitas, que nuestro Dios en su fidelidad haya estado cuidando de nosotros. Es lo que podemos esperar y donde está nuestra confianza, ¿verdad? Precisamente en eso. Mis hermanos, para mí es un gran placer poder otra vez dirigirme a ustedes a través de este medio y poder compartir también la palabra de nuestro Dios, esperando que sea de alimento, de fortaleza para su vida espiritual y sobre todo que pueda transformar nuestra mente para cambiar esa manera de pensar y llevarnos un paso más al objetivo principal, que es vivir para agradar a Dios, vivir para dar la gloria a su nombre y hacer su voluntad. Hemos estado estudiando, mis hermanos, una serie de temas, una serie de estudios con un tema específico que es cómo debo vivir, cómo debe vivir el cristiano. Y hemos topado algunos temas durante todo este tiempo y ya estamos terminando ya esta serie de estudios, mis hermanos. Y yo espero que cada una de estas enseñanzas realmente la hayas tomado muy en serio y las aplicaciones que has sacado de estos estudios pues los estés realizando y se puedan notar en tu vida. Para este día, para esta mañana, mis hermanos, queremos compartir con ustedes otro tema que tiene mucho que ver y que es muy importante para cada cristiano. Y es que vamos a hablar acerca del servicio y cómo nosotros debemos servir, en particular con nuestros dones espirituales. Todos los hijos de Dios tenemos un llamado supremo al servicio, y es que ninguno que afirme ser un hijo de Dios puede evitar esta responsabilidad o ignorarla. Es que el servir es parte de la vida cristiana y todo verdadero creyente debe tener en cuenta precisamente que nosotros vivimos ahora es precisamente para servir. Si tú has notado, mis hermanos, esto no es algo reciente, puesto que la iglesia desde su inicio, aún desde aquellos padres de la fe como son los apóstoles, aquellos que escribieron el Nuevo Testamento, siempre en sus cartas ellos se presentaban de la siguiente manera: como siervos. El apóstol Pedro lo dijo, Santiago lo dijo, el apóstol Pablo inclusive llegó a decir que era un doulos, un esclavo por amor. Afirmó él en una de sus cartas que ya no vivía para sí mismo, sino que vivía para Dios, y lo que ahora vivía en su carne, vivía para dar gracias y gloria a aquel que había dado su vida por él, esto es el Señor Jesucristo. Entonces, el servicio, mis hermanos, es parte de nuestra vida, es parte de la identidad cristiana, del verdadero creyente. Esto no es algo que podemos, como le dije antes, mis hermanos, evitar o dejar a un lado. Dios ha capacitado y capacita a su pueblo para beneficio y edificación de la iglesia y expansión del reino. Hay un propósito especial que cada uno de nosotros debemos cumplir en este mundo, mis hermanos, ¿sí? Y Dios mismo nos ha dado herramientas, un regalo, ¿sí? Para que cada creyente pueda de esta manera cumplir el propósito que tiene. Así que, mis hermanos, abramos nuestras Biblias. Por favor, toma tu Biblia allá en tu casa, no solamente la escuches, agarra tu Biblia y vamos a ir a la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos 10 al 11. Y vamos a ver qué es lo que dice Pedro, el apóstol, en esta carta acerca de esta responsabilidad que tenemos como siervos, como hijos en el servicio. Mira lo que dice la palabra de nuestro Dios. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos 10 al 11 dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Quisiera que me acompañes en oración, mi hermano, para que Dios sea guiándonos, el Espíritu Santo sea aquel que nos convenza de la verdad y las enseñanzas que hoy vamos a recibir, pues podamos atesorarlas en nuestro corazón
y mucho más importante, ponerlas en práctica. Estamos en oración. Amado Dios, gracias te damos por tu palabra, gracias Señor por el alimento que tú provees en nuestra vida espiritual, y queremos pedirte hoy, Señor mi Dios, que abras nuestra mente y nuestro corazón. Tu Espíritu Santo sea aquel que tome el control y que podamos ser convencidos hoy de tu verdad, que podamos atesorar tus enseñanzas, Señor, en nuestro corazón, pero sobre todo, mi Dios, ponerlas por obra cada día. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén. En esta porción de la Escritura que acabamos de leer, mis hermanos, lo primero que nosotros notamos en este pasaje es que el deber de servir en la iglesia local, no se relega únicamente a pastores, ancianos, misioneros, diáconos o un grupo determinado de personas que se encuentran en el servicio de las actividades durante los cultos, sino que realmente dice que todos nosotros, cada creyente en la iglesia, tiene una función que cumplir para beneficio de los demás. Esto debemos de hacerlo unos de un modo y otros de otra manera, pero todos tenemos un papel fundamental que cumplir en lo que implica el servicio en la iglesia. No es solamente para un grupo determinado de personas. Tú, mi hermano querido, tienes una función importante y eres un siervo. Y eso es lo que está diciendo en este texto bíblico. Cada uno de nosotros debemos ministrar a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El objetivo de todo esto, mis hermanos, es precisamente la razón que nosotros tenemos de existencia en este momento. Vivimos, mis hermanos, para servir a nuestro prójimo, a nuestro hermano en Cristo y para servir a nuestro Dios. Ahora, para entender mejor este punto acerca de sirviendo a Dios con mis dones, debemos definir o debemos entender en primer lugar qué es un don espiritual y de dónde viene. Bueno, don, esta palabra es la traducción de la palabra griega charisma, la cual se deriva a su vez de la palabra charis, que significa, mis hermanos, gracia. Entonces, don significa una gracia que Dios otorga, un regalo que Dios da libre y soberanamente a cada uno de sus hijos por medio del Espíritu Santo. Mira lo que dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. Abre tu Biblia y acompáñame, por favor. ¿Sí? También con la palabra de nuestro Dios. 1 Corintios capítulo 12, versículo 11 dice lo siguiente. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Estas habilidades, estos regalos, esta gracia que Dios otorga al creyente no son habilidades innatas que uno posee o que se las gana con el tiempo o con la experiencia. No se obtiene estas habilidades por medio del esfuerzo humano, mis hermanos. Esto es algo que viene por parte de Dios. Más adelante, en el versículo 18, dice, de 1 Corintios 12, sí, el versículo 18 dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Es Dios el que decide, mis hermanos, cuál es el lugar exacto, cuál es la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos y cómo debemos ocupar eso en la iglesia. ¿Cuál es la función que nosotros vamos a desempeñar allí? Es precisamente aquello que Dios ya ha determinado, mis hermanos. Entonces, un don es una gracia, es un regalo que Dios da al creyente por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo, que Él reparte a cada uno como Él ha querido, ¿sí? Y esto, mis hermanos, nosotros somos colocados en la iglesia, ¿sí? Para poder, a través de estos dones, servir y ocupar y cumplir con la función, con la responsabilidad que tenemos en esa iglesia. ¿Para qué sirven los dones? Eso también es otra pregunta muy importante que nosotros tenemos que tener muy en claro. Dios entregó los dones, mis hermanos, y escucha con mucha atención, para edificación de la iglesia. Efesios capítulo 4, vamos con nuestras Biblias, por favor. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 12, mira, dice lo siguiente.
Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, mis hermanos, los dones tienen una función específica. Este regalo que Dios te ha dado, esta habilidad que Dios te ha dado, tienen esta función: la edificación de la iglesia. Implica que tú sirves con esta habilidad o habilidades que Dios te ha dado, estos regalos, para que tú puedas bendecir ¿a quién? Al pueblo de Dios. Como dije antes, mis hermanos, tenemos un llamado supremo al servicio. Cada uno de nosotros somos siervos de Dios. Tenemos que hacer honor a esta palabra. Y precisamente Dios nos ha capacitado y nos ha dado estas habilidades para que podamos ser siervos útiles en su gracia, en su grey, en su pueblo. ¿Sí? El apóstol Pedro nos manda a utilizar los dones para que en todo también estos dones sirvan para la glorificación de Dios. 1 Pedro 4:11 lo dice, ya leímos ese texto al inicio. Tiene su objetivo. Y además, mi hermano querido, la palabra enseña que cada creyente es recipiente de por lo menos un don. Efesios capítulo 4, versículo 7 dice lo siguiente, ¿sí? Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces, mis hermanos queridos, los dones sirven para edificar la iglesia, para bendecir a la grey, al pueblo de Dios y para glorificar a nuestro Dios mediante Jesucristo. Resumiendo hasta ahora estos dos puntos, que es un don espiritual, de dónde vienen y para qué sirven, podemos decir lo siguiente, mis hermanos. Un don es un regalo que Dios otorga al creyente, ¿sí? Para que a través de este regalo, que es una habilidad, podamos bendecir, servir en la iglesia y glorificar a Dios. Y por lo menos, mi hermano, tú, que eres un verdadero creyente, tienes un don. Tienes un don. Tú no puedes decir, a mí no me vino ese regalo. No, mi hermano. Todos los creyentes verdaderos, así como dice Efesios 4:7, cada uno de nosotros ha recibido conforme a la gracia en la medida del don de Cristo. Tú tienes por lo menos un don. Es por esa la razón que yo te dije al principio, mi hermano, que todos los siervos, todos los hijos de Dios, tenemos un llamado supremo al servicio. No solamente pastores, no solamente misioneros, no solamente ancianos, todos los miembros de la congregación, de esta congregación en la iglesia y en la iglesia de todo el mundo, todos tenemos una responsabilidad. Todos somos siervos del Dios Altísimo. Y no podemos, mis hermanos, huir de esta responsabilidad ni dejarla a un lado. No podemos ser negligentes e irresponsables con respecto a esto, porque la palabra de Dios es muy clara en este aspecto. Así que, mis hermanos, con esto yo quiero que vayas pensando ya, ¿sí? ¿Cómo ha sido tu vida a lo largo de todo este tiempo en la iglesia? ¿Qué has hecho? ¿Sí? ¿Qué has podido ver? ¿Cómo has podido realizar y cumplir esta responsabilidad de servir al Señor? ¿Sí? Entonces, vamos a continuar, mis hermanos. Ya hemos visto qué es un don espiritual, de dónde vienen y para qué sirven. Ahora hay otra pregunta importante y también que muchas veces nosotros hacemos. ¿Cuántos dones existen? Bueno, la palabra de Dios registra algunos dones y tenemos en algunos textos bíblicos, en algunas cartas, una lista de dones. Por ejemplo, en 1 Corintios 12, 4 al 10 tenemos una lista. Después en el versículo 28 y 30 de 1 Corintios 12 también menciona otros dones. En Romanos 12, 3 al 8 registra también otros dones. Y Efesios 4, 11 también menciona algunos, como también en 1 Pedro 4, 10 al 11, el texto que acabamos de leer. Vamos a ver qué es lo que dice 1 Corintios, capítulo 12, versículos 4 al 10. Y vamos a ver los dones que describe aquí. Vas a encontrar también en los otros textos algunos dones que se repiten, probablemente otros más. Pero vamos a leer qué es lo que dice en 1 Corintios capítulo 12,
¿sí? Versículos del 4 al 10. Vamos a ver algunos de los dones que aquí se describen. Dice, ahora bien, versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de, mira el primer don, sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, y a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Bueno, hasta aquí Pablo está mencionando o haciendo una lista de algunos dones que existen, y en los otros textos que acabé de compartir, mis hermanos, vas a encontrar también otros dones. Ahora, mis hermanos, esto que nosotros acabamos de leer, o lo que tú vas a encontrar en la Biblia, no quiere decir que son los únicos dones que existen, ¿sí? ¿Por qué? Al parecer, Dios provee de dones y también personas con estos dones para que sirvan, ministren, apoyen a la iglesia conforme lo necesiten y en la época en la cual se encuentren. Si tú pones atención en el capítulo 12, en el versículo 7 del capítulo 12 que acabamos de leer de Primera de Corintios, dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, dice, para provecho. Entonces, no es, mis hermanos, no podemos cerrarnos nosotros decir que los únicos dones que existen son los que están aquí en la palabra, ¿sí? Y no hay más. Dios al parecer provee de diferentes habilidades conforme a las circunstancias y las necesidades de la iglesia tenga en la época en la cual se encuentre, mis hermanos. Ahora, aquí hay algo importante que yo quiero que tú tomes en cuenta. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque aunque tenemos una puerta abierta para afirmar que existen dones espirituales que no están registrados en la Biblia y que hoy en día posee la iglesia, no podemos darnos el lujo de abusar y decir que toda habilidad es un don. Por ejemplo, si un hermano, me imagino, ¿no? Un hermano tiene una habilidad especial para hacer chistes, y antes era un cuentero de estos chistes bien buenos, se hace cristiano y ahora empieza a cambiar sus chistes en otro tono, uno más espiritual, podríamos decir, ¿no? Y está contando y con todo eso, ¿no? No podemos decir que el hermano tiene el don de contar chistes. ¿Sí me entienden? Ahora, por ejemplo, otro. Si un hermano o hermana tiene la habilidad para descubrir y compartir información confidencial no autorizada, no podemos decir que eso es un don. Eso es ser chismoso, mi hermano, ser una persona metida, ¿sí te das cuenta? Entonces no podemos nosotros decir a todas las habilidades que se aparezcan o que alguien posea, decir que eso es un don. Porque recuerda, un don es una habilidad que Dios provee, es un regalo que Dios te da a ti, ¿sí? En el momento de tu salvación, cuando eres cristiano, cuando eres un hijo de Dios. Y ese don sirve para que tú cumplas una función y satisfagas las necesidades que tiene la iglesia, edifiques, bendigas a tus hermanos y glorifiques a Dios. Entonces, ¿cuántos dones existen, mis hermanos? Tenemos los que están aquí en la palabra de Dios, ¿sí? Y probablemente muchos otros que Dios provee de dones y también de personas con estos dones conforme a la necesidad que la iglesia tenga en la época en la cual se encuentre, ¿sí? Mis hermanos, esto es importante que nosotros tenemos en cuenta también. Ahora, pienso yo que esta última parte que vamos a estudiar y vamos a analizar es fundamental y es la parte esencial de todo lo que nosotros estamos sirviendo, porque tiene que ver con el servicio, con tu responsabilidad de servir a Dios. ¿Qué don tengo yo? Esa es una pregunta que muchas veces me han hecho a mí. ¿Sí? Inclusive yo también me la he hecho y probablemente tú también te la estás haciendo ahora si no sabes cuál don tienes. ¿Qué don tengo yo? ¿O cómo sé cuál don es el que tengo? Bueno, mis hermanos, la palabra de Dios va a ser la que nos va a dar la respuesta y la clave. Vamos otra vez, regresemos por favor a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Aquí
La palabra de Dios nos va a dar las pautas necesarias y la clave específica para que tú puedas saber qué don tienes. Mira lo que dice el versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, y pon atención, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué está diciendo? Es precisamente el primer paso que nosotros debemos dar. Al hablar Pedro de ministrar a los demás, está hablando de servicio, mis hermanos. Está hablando de disposición, de esa energía y de esa gana de servir. Mis hermanos, antes de preguntarnos cuál don tengo, deberíamos de preguntarnos cómo puedo servir a mi iglesia. Y es que el servicio es la clave, mis hermanos, para descubrir qué don o qué dones tenemos. Tengo una ilustración que yo les he dado a muchos jóvenes y algunos hermanos cuando ellos me han preguntado acerca de cómo puedo descubrir el don que tienen. Ellos me preguntan eso y yo les respondo, ¿no? ¿Cómo tú aprendiste a nadar? ¿O cómo tú aprendes a nadar? La respuesta obvia a esto es, tienes que botarte al agua, ¿no es cierto? Porque tú no puedes aprender a nadar vía online, ¿no es cierto? ¿Verdad? Ni tampoco sin sacarte la ropa y desde afuerita, imaginándote. ¿Qué tienes que hacer? Botarte al agua, tienes que mojarte, tienes que ir y ensayar. Botándote al agua, tú aprendes a nadar. De la misma manera. Si tú quieres saber qué don tienes, pues ponte a servir. Métete y ponte a servir. ¿Sí? Empieza e involúcrate y dispón tu corazón para hacer todo lo que puedas hacer en servicio para nuestro Dios. Pasa tiempo orando, pídele al Señor que Él te dé sabiduría para poder descubrir qué don tienes y anda y pide también ayuda a los líderes de la iglesia. No para que ellos te revelen a través de una manifestación profética o algo por el estilo de qué don tienen, sino que dile a tus líderes de la iglesia, ¿en qué puedo yo servir? Y obviamente los líderes te pondrán una responsabilidad. Empieza desde lo más básico, mi hermano. Si tienes que barrer, barre. Si tienes que mover, cargar cosas, hazlo. Si tienes que llevar a un hermano o hermana a alguna parte por alguna situación específica, hazlo. Empieza desde lo más básico. No llegues y de pronto digas, pastor, yo quiero servir, por favor, quiero compartir la prédica la próxima semana. No te van a dejar, no porque no quieran compartir el púlpito, sino porque no estás listo y tienes que aprobar algunas cosas para que puedas presentarte delante de Dios y compartir la palabra. Pero empieza desde lo más básico a servir y el Señor en ese camino te irá mostrando y fortaleciendo esas habilidades que Dios mismo ya te ha dado para que pongas al servicio. Mi hermano, esa es la manera más fácil y la más obvia y la que nos dice la palabra para descubrir qué don tienes. Probablemente, si tú no sabes qué don tienes, es precisamente porque tú no te has dispuesto, no has propuesto en tu corazón al servicio. Mi hermano, yo quiero que tomes en cuenta esto. No puedes pasar toda tu vida sentada en un asiento en un templo, como que ese fuera el único fin por el cual Cristo murió en la cruz. Cristo murió en la cruz, sí, para darnos vida eterna, para darnos una herencia en el cielo, pero mientras estemos aquí en la tierra, nosotros ya no somos de este mundo. Ya no vivimos como este mundo ni para este mundo. Vivimos como dijo Pablo, vivimos para Cristo. Vivimos todo lo que nosotros somos para dar la gloria a Él. Ese es el objetivo por el cual nosotros estamos aquí en la tierra. Fuimos escogidos, dice Efesios, desde antes de la fundación del mundo, para la alabanza de la gloria de Dios. Y quedándonos sentados en un asiento durante toda la vida cristiana no es precisamente dar la gloria a Dios. La gloria a Dios la damos cuando servimos. Y cuando servimos con nuestros dones espirituales, mis hermanos. Así que nosotros debemos entender que tenemos esta responsabilidad. Parte de la vida del cristiano fundamental, y pienso que lo prioritario en esto es servir a Dios y hacerlo a través de los dones. Mira, esto es impresionante también, porque Dios no te pide que tú sirvas simplemente con tu mera capacidad o nos deja ahí a ver qué podemos hacer. No,
Dios mismo te ha dado a ti la función, el lugar en la iglesia y la habilidad específica para que tú puedas servir. No es difícil, mi hermano. Si tú eres un verdadero creyente, esto debe tener un gran peso en tu corazón y responsabilidad. Si tú hasta ahora no has estado sirviendo al Señor y no sabes qué don tienes, o si tú ya sabes qué don tienes y no has estado sirviendo al Señor, pues esto es ahora una razón por la cual tú tienes que despertar de eso, cambiar tu manera de pensar y hacer lo que tenemos que hacer. Mis hermanos queridos, nosotros somos hijos del Dios Altísimo. Yo lo soy, tú lo eres. Y si nos consideramos con este título tan excelso, tan magnífico, de tanto honor, debemos vivir como este nombre que llevamos debe serlo. Y para hacerlo, para dar honor a este título, mis hermanos, nosotros debemos de servir. Y servir a través de mis dones, ¿sí?, que el Señor nos ha otorgado. Porque todos los hijos de Dios tenemos por lo menos un don. Así que no esperes más tiempo, mi hermano, no dejes pasar más tiempo, por favor, ¿sí? Involúcrate, porque la razón de tu existencia, la razón de ser iglesia hoy es servir, para edificar, para ministrar a los hermanos en la fe y para dar la gloria a Dios. Si estas cosas a ti no te gustan, si estas cosas a ti no te llaman la atención, no te interesan, mis hermanos, es un llamado de alarma. Porque probablemente tú no eres parte de la iglesia, tú no eres parte del cuerpo de Cristo. Porque en el momento que Dios te salvó, que Jesús te salvó, este don fue otorgado juntamente con la salvación. No te deja estar quieto, no te deja estar cómodo, no te hace un religioso, te hace una persona viva para servir a Dios. Sí, mi hermano, toma en cuenta esto. Así que parte de la forma de vida del cristiano es el servicio a Dios con nuestros dones. Vamos a orar, mi hermano, ¿sí? Y ahí donde tú estás, inclina tu cabeza, cierra tus ojos. Y yo te animo a que tú, en este momento, si probablemente tú no has sido diligente en descubrir el don que Dios te ha dado, los dones que Dios te ha dado, o probablemente tú ya sabes qué dones tienes, pero no los has estado poniendo en servicio, este es el primer paso que tenemos que hacer. Pide perdón. Pide perdón a Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido irresponsables y negligentes. Recuerda la parábola de los talentos. Dios a uno dio 5, a otro 2, a otro 1. Los 2 primeros fueron diligentes con la tarea y la responsabilidad, que el regalo o la responsabilidad que se les dio. Uno fue negligente. Unos recibieron recompensa, otros fueron avergonzados. Mi hermano, esa palabra es clarísima. Y ya la hemos estudiado y la sabemos y la conocemos probablemente todos, porque la hemos leído y la hemos enseñado aquí en la iglesia. Pero ahora tienes que tomar en cuenta, porque hay una responsabilidad enorme en tu vida. Pide perdón al Señor. Si ha sido esta tu actitud en estos últimos años, en estos últimos tiempos con respecto al servicio. Porque no está relegado esto a cierto número de personas. Tú eres un siervo. Así lo determina la palabra de Dios. Pide perdón al Señor, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y ahora, di que cambie tu corazón y que haya en ti una disposición completa para servir. Si tú ya sabes qué dones tienes, empieza a hacerlo. Si tú aún no lo sabes, involúcrate para que Dios confirme, ¿sí?, en el transcurso de esa labor qué don tienes. Estamos orando. Padre Celestial, amado Señor, gracias por tu palabra, gracias por este alimento, Señor, y la responsabilidad que tenemos también, porque a través del servicio también nosotros podemos tener la seguridad de que somos hijos tuyos. Porque tú no nos has puesto en este mundo simplemente para esperar la muerte. Estamos en este mundo, mi Dios, para vivir y hacer cosas extraordinarias para ti, mi Dios, para beneficio y edificación de tu pueblo y para gloria de tu nombre, mi Dios. Estamos aquí para que el mundo pueda ver y reconocerte a ti como el único Dios verdadero. Y eso lo vamos a hacer, Señor, a través de nuestra actitud, de nuestra disposición al servicio. Al servicio en la iglesia, Señor, y al servicio en el mundo entero.
a todos, porque esto es bueno, esto te agrada a ti, Señor. Mi Dios, te pedimos perdón. Sabemos que probablemente durante mucho tiempo quizás hemos rehuido a esta responsabilidad del servicio. Tu iglesia, Señor, lo ha hecho. Sinaí probablemente, Señor, lo ha hecho. Te pedimos perdón. Te pedimos perdón, mi Dios, porque algunos no hemos puesto interés en descubrir qué don tenemos. Otros probablemente sabiendo qué don tenemos, mi Dios, no lo hemos puesto tampoco al servicio. Nos hemos equivocado, Señor, y sabemos que esto es pecado. Porque tu palabra afirma que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Mi Dios, pedimos que tú nos limpies, porque reconocemos nuestro error, reconocemos nuestros pecados, Padre Celestial. Y pedimos la oportunidad ahora, que tú puedas cambiar nuestra mente y nuestro corazón, Señor, y hacernos sensibles para tener una disposición, Señor, para poder servir. No importa, Señor, el lugar, no importa lo que tengamos que hacer, Padre, es nuestra razón de vida el servicio. Porque tú, mi Dios, nos has puesto en este mundo con un propósito, con una función que cumplir en nuestra iglesia. Si no funcionamos, si no cumplimos, mi Dios, el cuerpo no anda bien. Se enferma, Padre, no hace lo que tiene que hacer, no cumple el rol que tiene que cumplir. Pero cada uno de nosotros en esta iglesia, en este cuerpo, tenemos una función específica que cumplir, mi Dios. Yo te pido que mis hermanos en la fe, mis hermanos en mi iglesia, Señor, podamos disponer nuestro corazón para emprender esta búsqueda, Señor, para la confirmación del don o los dones que tenemos. Y así podamos servirnos, Señor, los unos a los otros. Y lo más importante, mi Dios, glorificar tu nombre. Que podamos tener también la oportunidad para hacerlo, Señor. Abre puertas, abre circunstancias, Señor, para poder hacerlo, para poder servirte. Necesitamos, Señor, hacerlo. Te lo pido, Padre Celestial, que esta iglesia, la iglesia que nosotros somos, Señor, pueda impactar el mundo, la sociedad, la comunidad en donde nosotros nos encontramos. Que podamos ser luz verdaderamente, Señor, al encontrar y al entender la responsabilidad del servicio que nosotros tenemos ante ti. Que podamos, Señor, ser esa guía en toda esta ciudad y que muchos lleguen a conocerte y a proclamar que tú eres el único Dios verdadero a través de nuestra vida, a través de nuestro testimonio, Señor. Gracias te damos, Padre, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga y recibamos, por favor, una parte de la bendición de nuestro Dios que se encuentra en su palabra. Y dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Que Dios les bendiga grandemente, mis hermanos.